para siempre. Gloria, reino y poder, sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder, sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta hora de adoración comunitaria a Cristo. Para nosotros es un placer, un honor y una gran bendición adorar a Cristo en espíritu y en verdad, juntamente con ustedes que están aquí presentes, con los que nos acompañan en línea. Como podrán notar, la pastora Gloria hoy nos acompaña en la distancia, pues está ministrando en la iglesia presbiteriana Cumberland de Freeport. Ella está ministrando hoy los sacramentos y está con los hermanos de Freeport, Texas. Hoy adoraremos a Cristo por su sacrificio en la cruz, el cual nos permite a nosotros hacer sacrificios vivos a Dios. Esta adoración va de acuerdo con la visión de la iglesia. Vemos personas y familias siendo transformadas a la imagen de Cristo por medio de la adoración comunitaria. Parte de esa transformación se da de acuerdo con el carácter sacrificial de Cristo. Adoremos pues a Cristo en esta su iglesia presbiteriana Cumberland. Y permaneciendo de pie, vamos a hacer juntos este llamado a la adoración. Está basado en el Salmo 150. Hagámoslo antifonalmente. Alaben a Dios en su santuario. Cristo, te alabaré por siempre. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Cristo, te alabaré por siempre. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Cristo, te alabaré por siempre. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Cristo, te alabaré por siempre. Todo lo que respire, alabe al Señor. Cristo, te alabaré por siempre. Aleluya. Cantemos todos juntos, alabe al Señor. Alabe al Señor toda la tierra, toda su creación, exalte su nombre. Alabe al Señor todo ser viviente, todo lo que respire. Alabe al Señor, porque grandes son sus obras. Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle.
te quiero coronar a ti, porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle, porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Cristo, eres digno de toda alabanza, eres digno, Hijo de Dios. Cristo, eres digno de toda gloria, eres digno, Hijo de Dios. Cristo, eres digno de toda honra, eres digno, Hijo de Dios. Cristo, eres digno de todo poder, eres digno, Hijo de Dios. Cristo, eres digno de toda majestad, eres digno, Hijo de Dios. Alabemos una vez más al Señor con la canción Toda Gloria y Majestad. Se oye encanto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, el que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre,
la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. A mí me gusta dar abrazos, pero como saben, en esta época no nos podemos abrazar todavía, no nos han dado permiso. Todavía no nos podemos dar ese estrechón de mano que queremos, pero podemos hacerlo con una venia. Y vamos a darle la paz a los que están acompañándonos en línea y vamos a decirles: la paz de Cristo sea con ustedes, y vamos a decir todos juntos: y con su espíritu. Vamos a darnos cada uno de nosotros, los que estamos aquí, la paz. Tenemos hermanos y hermanas encarcelados, pero ellos también nos acompañan a nosotros en el espíritu. Y nosotros oramos con ellos todos los días cuando hacemos el devocional de un nuevo día en Cristo. Son aproximadamente 300,000 devocionales los que se han repartido en cárceles y un poco más hacia las familias de estas personas. Así que si hoy hacemos la lectura y la oración que están en este devocional, estamos acompañándonos todos en el Espíritu. Encontremos pues y oremos con ellos, con nuestros hermanos y hermanas encarceladas. Hoy, noviembre 7, Neil nos invita a leer Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La meditación de Neil es: el enojo es una emoción fácil de sentir y de expresar. Comunicar mi enojo me es más fácil que calmarme. Actos de enojo pueden ocurrir sorpresivamente cuando experimentamos algo inesperado o indeseado. No es una sorpresa que mientras uno se involucra más en algo, las opiniones se perciben más fuertes y el enojo se puede justificar fácilmente. Pero cuando los ánimos se calman, se puede reconocer que el problema original fue magnificado. Cuando Dios habla a través de las acciones de otros, debemos escuchar cuidadosamente, aun si no nos gusta lo que Dios está diciendo. Dios creó a toda persona en este mundo y enojarse con alguien es enojarse con Dios. Cuán difícil resulta orar por esos cuyos actos ni entendemos ni aprobamos. Ciertamente Jesús debió haberse sentido de la misma manera aquí en la tierra. Oremos con Neil. Amado Padre Celestial, nosotros confesamos que somos muy rápidos para enojarnos y para hablar, pero muy lentos para escuchar. Permite que nuestros oídos y corazones se abran para que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra. Amén. Nosotros valoramos mucho la palabra del Señor y valoramos el mensaje. Es uno de nuestros más grandes tesoros. Así como apreciamos la presencia del Señor y como apreciamos el pueblo del Señor, también apreciamos la palabra. Y este es el momento en el cual pedimos iluminación del Espíritu. Yo les invito para que inclinen sus cabezas, levanten sus manos y podamos orar al Señor por iluminación. Bendito Espíritu de Dios, trae la luz de Jesucristo a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y danos también el poder para escuchar y hacer la palabra que viene de tu boca. Tan solo di la palabra y nosotros seremos salvos y seremos sanados. Oramos esto por los méritos y la identidad grande de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura del Evangelio para hoy viene del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44 y capítulo 13, versículos 1 al 2, en la voz de Otto, quien nos acompaña desde Kansas. Jesús enseñaba en el templo diciendo: guárdense de los escribas, pues a ellos les gusta andar con ropas ostentosas y aman los saludos largos en las plazas. También aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas.
Ellos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos viven en una gran condenación. Estando Jesús sentado delante de las urnas de las ofrendas en el templo, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en la urna, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas que equivalen a 1 centavo. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la urna, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué magníficos edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 2 campesinos están conversando acerca de dietas alimenticias para bajar de peso. Y el más delgado le dice al otro: noto que te estás poniendo un poquito más gordito, estás subiendo de peso. Yo te sugerí que hicieras sacrificios. Entonces el gordito le responde: no, no es cierto. No es cierto que para adelgazar haya que hacer sacrificios. Ya he sacrificado 2 gallinas y 1 corderito y no me ha funcionado. 2 semanas más tarde, los mismos 2 campesinos se reúnen de nuevo para ver cómo van sus dietas alimenticias. Y el campesino delgado visita de nuevo al gordito y le dice: noto que uno de tus marranos tiene vendajes y curas en el lomo, en la barriga y en las patas. ¿Qué le pasa a tu marrano? A lo cual el otro responde: sí, ese marranito que tiene vendas y tiene curas en todas partes es mi marranito preferido. Yo lo quiero mucho, pero no lo quiero sacrificar. Por eso me lo estoy comiendo de a poquitos, de a poquitos. Comencemos por aclarar el significado de la palabra sacrificio. El significado más antiguo de la palabra sacrificio se relaciona con la ofrenda que se le hacía a un dios en señal de homenaje o como forma de obtener su favor. Esa clase de sacrificio se ofrecía generalmente con la matanza de un animal y en los casos más salvajes de una persona. El sacrificio también, la palabra sacrificio también significa un gran esfuerzo que realiza una persona, ya sea para sostener una causa, o para alcanzar un objetivo, o para ayudar a otra persona. Por ejemplo, el estudiante que se niega a asistir a fiestas, el estudiante que se niega a asistir a otras diversiones o a tener salidas con sus amigos para obtener un título profesional, ese estudiante es una persona que ha hecho un gran sacrificio. Y el sacrificio se hace mayor y se hace más notable cuando ese estudiante tiene que trabajar para poder sostener sus estudios. Muchas veces el significado de la palabra sacrificio también implica el poner en riesgo la vida propia para salvar la de otro. Por ejemplo, el bombero que ingresó a la casa en llamas para rescatar a un niño. En su esfuerzo, el bombero sale muy quemado, pero el niño sale completamente ileso. Ese sacrificio es motivo de alabanza por la sociedad y se le llega a catalogar al bombero como un héroe. Ahora, el evangelio de hoy, Marcos capítulo 12, versículos 38 al 44, nos habla de 2 formas de vida sacrificiales. Por un lado, se nos presenta a los escribas, que para mantener su aparente estilo de vida piadosa,
sacrificaban el sustento de las viudas. Y por el otro lado se nos presenta a una viuda pobre que sacrificó su sustento para contribuir con la causa del templo. Ampliemos en esta tarde el concepto de estos dos estilos de vida sacrificiales. En la sociedad patriarcal judía antigua, cuando una mujer quedaba viuda, su estatus de mujer no le permitía manejar las posesiones que había heredado de su difunto esposo. Y como las viudas no tenían estatus para decir y para negociar, ni tenían voz ni poder en el ambiente de los negocios, entonces los escribas, gente muy preparada, gente muy educada en la ley, se ofrecían como sus custodios y los custodios de las propiedades que tenían las viudas. En muchas ocasiones los honorarios que se cobraban los escribas eran tan altos que dejaban a las viudas sin recursos para vivir, las dejaban en la miseria. Esos escribas usaban el sustento de las viudas para mantener sus vestidos elegantes, sus aspiraciones y sus apariciones públicas y sus fiestas ostentosas. Lo más triste y lo más vergonzoso es que estos escribas justificaban sus honorarios y sus abusos, haciendo oraciones larguísimas, rogando por el bienestar de las viudas. En otras palabras, pagaban el favor a las viudas con oraciones. Así era como los escribas sacrificaban el sustento de las viudas para sostener su aparente estilo de vida piadoso. Es muy posible que una de esas viudas abusadas por los escribas fuera la que estuviera ofrendando el sustento que le quedaba para la causa del templo. Jesús estaba maravillado con el sacrificio de esta viuda y tanto estaba tan maravillado que llama a los discípulos y les dice: vengan, vean algo que yo estoy viendo que ustedes necesitan ver. Y llama a los discípulos para que vieran la ofrenda que la viuda estaba haciendo. Era una ofrenda sacrificial, que nada tenía que ver con la muerte de animales y sacrificios de animales en el templo. Pero de alguna manera el sacrificio que ella estaba haciendo prefiguraba el sacrificio de Cristo en la cruz, porque ella estaba dando todo lo que tenía y todo su sustento para depender solamente y totalmente de la provisión que Dios le pudiera dar, porque los hombres escribas se habían aprovechado de ella. Jesús, de la misma manera, entrega todo lo que tiene en ofrenda y en sacrificio en la cruz, esperando que Dios, su Padre, lo levante de la muerte. Aunque pareciera que en esta época actual, el hacer sacrificios de animales y de personas, esa época ya estuviera superada y pareciera que las viudas estuvieran mejor protegidas por la ley, eso esperamos. La evidencia actual sugiere que todavía se siguen haciendo sacrificios muy parecidos a los que los escribas estaban haciendo con las viudas. La diferencia entre los sacrificios que los escribas estaban haciendo con las viudas y los sacrificios que tenemos hoy en día, los contemporáneos, es que los sacrificios de hoy en día se han disfrazado y se ofrecen en honor a dioses camuflados. Demos ejemplos. Por ejemplo, a nivel familiar, cuando los padres, para darles dizque una vida mejor a los hijos, hacen 2 jornadas de trabajo cada uno. De esta manera sacrifican el tiempo con sus hijos y con la familia y sacrifican la relación con los hijos. El fruto de esos sacrificios llega a ser que estos muchachos llegan a ser huérfanos con padres vivos. Entonces, ese llega a ser un sacrificio a los dioses del trabajo y del consumismo. Siguiendo la misma tendencia,
Algunas cabezas de hogar compran lujos innecesarios a crédito. Compran lujos innecesarios a crédito para sostener un estatus de aparente opulencia frente a la sociedad. Entonces, se llega a sacrificar a la familia a los dioses de la vanidad y de la esclavitud financiera. Cuando los padres y las madres de familia gastan todo su salario, este es otro ejemplo, se los gastan en juegos de azar, o en borracheras, o en el desenfreno sexual, dejan a sus familias completamente desamparadas y sin comida. Este llega a ser un sacrificio de la familia a los dioses del placer y de la suerte. De igual manera, pasemos de la familia y pasemos a un campo corporativo, a un campo de empresa, y por qué no al campo de la iglesia. Cuando se hacen sacrificios a dioses camuflados aún dentro de las compañías y de las iglesias. Cuando una persona de una corporación, de una empresa o de una iglesia destruye la honra y los bienes de los colegas, de los hermanos, de los subalternos y pasa por encima de esas personas para sostenerse en una posición de privilegio o para llegar mucho más arriba en la empresa, entonces esa persona está sacrificando a las otras a los dioses del ego y de la superación personal. Aunque no lo crean y aunque a ustedes les parezca increíble, hoy en día todavía se hacen sacrificios sangrientos. Por ejemplo, cuando al final de un encuentro deportivo, los fanáticos de dos equipos se encuentran a las afueras del estadio y se matan unos a otros. Esos son sacrificios al Dios de la competencia, y colóquele el nombre del deporte que quiera, porque pasa con el fútbol, con el soccer, con el béisbol y con lo que usted quiera. El más terrible de los sacrificios sangrientos contemporáneos que nosotros podamos ver se da cuando se asesinan a los niños antes de nacer. Todo por causa malvada de la irresponsabilidad. Y esto lo voy a decir con mucho cuidado. Escuchen, esos niños se asesinan antes de nacer por la malvada irresponsabilidad de hombres y mujeres que engendran a esos niños. No solamente las mujeres, los hombres que los engendran también son culpables. Esos son sacrificios a los dioses del libertinaje y de la libertad personal. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos advierte de las consecuencias de vivir sacrificando a otras personas para sostener determinados estilos de vida. Según Jesucristo, las personas que viven sacrificando a otras para sostener su estilo de vida particular son personas que viven en la condenación. Personas que están condenadas. Eso mismo lo dice el Señor en el Evangelio. Ahora, si alguien aquí o que nos acompañe en línea se da cuenta de que está haciendo sacrificios como los mencionados anteriormente, si alguien está llegando a hacer esta clase de sacrificios, entonces puede acercarse a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo lo libre de la condenación. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz nos libra de la condenación, de la idolatría, del pecado y de la muerte. Jesús derramó su sangre, hizo un sacrificio sangriento voluntariamente en la cruz para salvarnos del pecado y de la muerte. Una vez que se ha aceptado el sacrificio de Cristo como sacrificio perfecto, entonces ya no hay necesidad de ofrecer a los familiares, a los amigos, a los colegas o a los hermanos como sacrificios para sostener un estilo de vida particular y personal. Por el contrario,
Desde ese momento en que uno acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, uno puede comenzar a hacer sacrificios vivos para Dios sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz. Si no está el sacrificio de Cristo en la cruz, cualquier sacrificio que se ofrezca no tendrá el mismo efecto. Solo vale si se hace con base en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy, Cristo nos llama a ofrecer sacrificios vivos como el que la viuda hizo en el templo. Ella se ofreció a sí misma. La viuda sacrificó su sustento por la causa del que ella consideraba era el estrado del trono de Dios. Y dio todo lo que tenía para sostener un templo donde posiblemente los escribas vivían. La pregunta que nos surge hoy, la pregunta que tenemos es, después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, ¿quiénes están haciendo sacrificios vivos a Dios como la viuda los hizo? ¿Quiénes están reflejando con sus vidas el carácter sacrificial de Cristo? A esa pregunta podemos responder que quienes están basados en el sacrificio de Cristo en la cruz y se niegan a sí mismos para tener sus propios hijos, aquellos que recibiendo la voluntad de Dios dicen, no vamos a tener nuestros propios hijos, pero vamos a adoptar los niños abandonados. Esas personas están haciendo un sacrificio vivo a Dios. Podemos resaltar también que la madre soltera o el padre soltero, que basándose en el sacrificio que hace Cristo en la cruz del Calvario, se niegan a rehacer sus vidas amorosos para dedicarse a criar sus hijos. Él y ella, el padre y la madre solteras, están haciendo un sacrificio vivo a Dios. De igual manera, los que basados sobre el sacrificio de Cristo donan parte de su hígado o la médula ósea o un riñón, arriesgando sus vidas, guiados por Cristo. Esas personas están haciendo un sacrificio vivo, agradable al Señor. ¿Y qué decir de aquellos que basados sobre el sacrificio de Cristo dejan su tierra para ir a otras tierras, a otras naciones, para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo? Esas personas están haciendo un sacrificio vivo para Dios. Ahora, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, a aquellos que, basados en el sacrificio de Cristo en la cruz, ofrecen generosamente su tiempo, ofrecen generosamente su dinero y sus talentos para adorar comunitariamente a Dios. Ellos también están haciendo un sacrificio a Dios. Así que si usted que está en línea está haciendo esta donación y esta ofrenda de tiempo y de talentos al Señor, y los que estamos aquí, y lo estamos haciendo sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz, estamos ofreciendo un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Cabe aclarar que ninguno de las personas que hemos mencionado anteriormente está dando de lo que les sobra. No está dando sobras ni sobrados. Cada uno está ofreciendo su vida en sacrificio vivo sobre el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo más notorio es que quienes hacen esta clase de sacrificios vivos están reflejando el carácter sacrificial de Cristo. ¿Por qué? Porque se están negando a sí mismos para hacer que otros reciban la vida abundante en Cristo. Se están negando a sí mismos para que otros reciban la vida abundante en Cristo. Para terminar y para concluir, lo único que nos queda hacer esta tarde es sacrificar acción de gracias al Señor y decirle: gracias, Dios, porque tú nos has librado de seguir haciendo sacrificios de animales,
sacrificando nuestras familias, o sacrificar nuestros amigos, o sacrificar colegas, o sacrificar otras personas. Te damos gracias, Dios, porque ahora nos permites hacer sacrificios vivos, personales, santos y agradables a ti, sobre la base del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Le damos y sacrificamos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas,
A veces decimos que cuando levantamos las manos, las levantamos para recibir de Dios. Hoy no. Hoy vamos a levantar las manos para ofrecernos a Dios. Así que cuando estamos levantando la mano, estamos ofreciendo nuestras oraciones, estamos ofreciendo a Dios todo lo que somos. Y vamos a sacrificar delante de Dios acciones de gracias. Damos gracias a Dios, quien nos libra de seguir haciendo sacrificios sangrientos y nos da la posibilidad de ofrecer sacrificios vivos en Cristo. Decirle gracias, Dios, por los problemas de salud, porque ellos nos llevan a confiar en el poder sanador de tu Hijo Jesucristo, quien con medicina o con una sola palabra puede sanar. Gracias, Señor. Ahora, gracias, Dios, por el desempleo, porque este nos lleva a confiar en que tú eres quien provees el pan de cada día y no el Dios trabajo. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias, Dios, por las sequías, las inundaciones, el calentamiento global y los desastres naturales, porque todos estos cataclismos nos muestras que aún siendo nosotros irresponsables con la naturaleza, con la creación, tú todavía nos das la vida para someternos a ti, ser cambiados y corregir nuestros errores. Gracias a Dios por los problemas familiares, porque ellos nos muestran que tú, Señor, todavía tienes mucho para trabajar en nuestras vidas personales y familiares. Tú eres el Dios que nos transforma y no nosotros a nosotros mismos. Gracias, Señor. Y digamos, gracias por la pandemia, porque todavía vivimos, estamos vivos, porque por la pandemia nos hemos acercado más a ti, sabiendo que tú estás en control del mundo entero y que estás haciendo una nueva creación y que nosotros somos protegidos, no solo por la vacuna, sino porque tú de verdad guardas nuestras vidas. Y vamos a decirle a Dios y vamos a interceder por los que necesitan provisión. Vamos a orar por Miriam, vamos a orar por Luz Alba, vamos a orar por Felipe, vamos a orar por Maribel. Vamos a interceder también por aquellos que necesitan salud. Jesucristo es su salud. Y vamos a orar por Julieta, vamos a orar por Teresa, vamos a orar por Luz Alba, vamos a orar por Juan Fernando, vamos a orar por Ana María, vamos a orar por Iván y vamos a orar por Becky. Poderoso Señor del universo, intercedemos para que muestres tu misericordia y rescates a las familias que están siendo ofrecidos a los dioses del consumismo, el azar, el trabajo, la vanidad y la esclavitud financiera y el placer. Permítenos llevarles a estas familias el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz para que ellas también puedan ofrecer sus vidas y sus familias en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Amoroso Creador de todo lo que existe, intercedemos por aquellos que sacrifican sus colegas y sus subalternos al Dios de la superación personal. Permítenos llevarles el mensaje del sacrificio en la cruz para que puedan ofrecer sus vidas y sus carreras en sacrificio vivo y agradable a ti. Misericordioso Padre Celestial, intercedemos por hombres y mujeres que asesinan a sus hijos no nacidos, sacrificándolos al Dios del libertinaje y la libertad personal. Permítenos llevarles a estos hombres y a estas mujeres el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz para que puedan ofrecer sus vidas en sacrificio vivo y santo a ti. Gracias porque tú eres Dios y nosotros no somos. Gracias porque dependemos totalmente de tu misericordia y de tu bondad. Esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Ahora tome un momento ahí donde está y ofrézcale sus oraciones al Señor y sus peticiones personales. Y oremos todos juntos como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y este es el tiempo en que no vamos a dar de lo que nos sobra, sino vamos a dar de lo que Dios coloca en nuestro corazón para hacer de esta ofrenda un sacrificio vivo, porque es iniciado por el Señor. Y para nosotros aquí tenemos la urna que nos recuerda donde algunos de los escribas y de las personas ricas echaron de lo que les sobraba, pero que la viuda echó de lo que tenía, de lo que Dios había puesto en su corazón, dependiendo para él. Así que con esto en mente, vamos todos juntos entonces a orar de acuerdo a como el apóstol Pablo nos dice que debemos orar. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo ofrezcamos al Señor en sacrificio vivo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.
Amén.